Bienvenidos a Vet Parent Podcast, el podcast creado por veterinarios para dueños de mascotas con la ayuda de IA. Todo lo que necesitas saber lo encontrarás aquí. En el episodio de hoy hablaremos sobre... Vamos a empezar con un dato que, la verdad, pone los pelos de punta. Sí, La ASPCA, que es la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal, recibió en un solo año más de 451.000 llamadas una barbaridad. por posibles envenenamientos, y es un aumento de casi el 4%. Lo más fuerte es que muchas de esas llamadas son por cosas que tenemos en casa. Exacto. Y esa es la clave de todo esto. La gran mayoría no son intoxicaciones malintencionadas, son accidentes. Claro. Son por puro desconocimiento de lo diferente que es la fisiología de un perro o un gato de la nuestra. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en este tema, en las toxinas domésticas más comunes. Queremos dar información clara, vital, basada en toxicología veterinaria. Y no solo decir esto es malo. Vamos a explicar el porqué, a desgranar un poco la ciencia para que se entienda bien. Y muy importante, acabaremos con un plan de acción. ¿Qué hacer si pasa? Y haremos hincapié en un concepto que en urgencias es nuestro mantra. La hora de oro, los primeros 60 minutos. Esos primeros 60 minutos son cruciales, pueden marcar toda la diferencia. Vamos a verlo todo, desde el botiquín hasta las plantas del salón. Pues vamos directos al grano. Los informes dicen que hay dos culpables principales. Los medicamentos de venta libre, con un 16,5% de los casos, y pisándole los talones la comida para humanos, con un 16,1%. Empecemos por el botiquín, por algo que casi todo el mundo tiene. Ibuprofeno. ¿Vale? El ibuprofeno es lo que llamamos un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Su mecanismo de acción es inhibir unas enzimas, las ciclooxigenasas, las COX. Espera, frena un momento. Prostaglandinas. Suena muy técnico. ¿Qué hacen exactamente en el cuerpo de un animal? Es una pregunta excelente porque ahí está todo el meollo. Las prostaglandinas son como las guardianas del cuerpo. Tienen dos misiones vitales. A ver. Una es mantener una capa de moco que protege el estómago de sus propios ácidos. Y la otra, asegurarse de que llegue suficiente sangre a los riñones para que funcionen bien. Entiendo. O sea que al darles ibuprofeno, sin querer, estamos quitándoles el escudo protector del estómago y de los riñones. Esa es la analogía perfecta. Sin esas prostaglandinas, el estómago se queda indefenso y se producen úlceras. Y el riñón deja de recibir el flujo que necesita y empieza a fallar. Vaya. Y hay un dato que tiene que quedar grabado a fuego. En los gatos, el ibuprofeno es tóxico a cualquier dosis. Cualquier dosis. Cualquiera. Su metabolismo es incapaz de procesarlo de forma segura. Punto. Es tremendo. ¿Y en los perros? Ahí la cantidad sí importa, ¿no? En perros la toxicidad va por escalones. Con más de 50 miligramos por kilo ya empezamos a ver problemas gastrointestinales. Vómitos, diarrea, vale. Si subimos a 175 miligramos por kilo, el daño ya es renal. Y por encima de 400 ya hablamos de toxicidad neurológica, convulsiones, coma. ¡Qué miedo! Y qué fácil es llegar a esas dosis con una pastilla normal. Del ibuprofeno saltamos a otro clásico, el paracetamol. Otro ejemplo de lo distintos que somos, sobre todo en los gatos. Su caso es de libro. Los gatos tienen una deficiencia de una enzima clave del hígado, la glucuroniltransferasa, y esa enzima es la que usamos nosotros para eliminarlo. Exacto. Es nuestra autopista principal. Como ellas no la tienen, su cuerpo tiene que coger un desvío, una ruta metabólica alternativa. Una especie de carretera secundaria, por así decirlo. ¿Y a dónde lleva? A un callejón sin salida. Esa ruta alternativa produce un subproducto, un metabolito que es supertóxico. Se llama NAPQ y es un agente oxidante muy potente. ¿Y qué significa que oxida? ¿A qué ataca? A los glóbulos rojos. En concreto, a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. A ver si lo entiendo. Si la hemoglobina es como el camión que lleva el oxígeno por el cuerpo, Sí. este NAPQ llega y le cambia la carga por, no sé, ladrillos. El camión sigue circulando, pero ya no sirve para nada. Es una analogía perfecta. Es una asfixia a nivel celular. Por eso los síntomas son tan visuales. Claro. Las encías y la lengua del gato se vuelven de color marrón, de color chocolate o azuladas. Es la señal de que la sangre ya no lleva oxígeno. Y se le suele hinchar la cara y las patas. En perros el daño suele ser en el hígado. Increíble cómo algo tan común puede ser tan letal. Y me temo que esta historia se repite si nos vamos a la cocina, con el xilitol, por ejemplo. El xilitol.
que muchas veces lo vemos en las etiquetas como azúcar de abedul. Es una de nuestras mayores emergencias, sobre todo en perros, ¿Por qué? porque en ellos el cuerpo lo confunde con azúcar de verdad. El páncreas reacciona de una forma brutal, liberando una cantidad masiva de insulina a la sangre. O sea, el cuerpo del perro se deja engañar por completo. ¿Y qué pasa con toda esa insulina? Pues que provoca una caída en picado de los niveles de azúcar en sangre, una hipoglucemia profundísima y súper rápida, que puede causar convulsiones y la muerte en menos de una hora. Madre mía. Y por si fuera poco, tiene un segundo golpe. A dosis más altas, causa un fallo hepático agudo. Creemos que agota las reservas de energía de las células del hígado hasta matarlas. Recuerdo un caso que me contaron, un beagle que fue de visita a casa de unos amigos. El invitado dejó la mochila en el suelo y el perro, claro, metió el hocico. Claro, encontró un paquete de chicles sin azúcar. Nadie se dio cuenta hasta una hora después, cuando empezó a temblar. Se salvó por los pelos. El veneno estaba en el sitio más tonto, una mochila. Es un ejemplo perfecto y, por desgracia, súper común. El xilitol está en chicles, caramelos, productos de panadería para diabéticos, hasta en algunas mantequillas de cacahuete. Hay que leer las etiquetas siempre. Y de un ingrediente moderno a un misterio clásico, las uvas y las pasas. Durante años no se sabía por qué eran letales para unos perros sí y para otros no. Pero ahora hay una respuesta. Así es, después de mucho investigar se ha identificado al culpable, el ácido tartárico. Ácido tartárico. Sí, las uvas lo tienen en grandes cantidades y las pasas al estar deshidratadas pues todavía más concentrado. Y resulta que los perros son una de las pocas especies que son extremadamente sensibles a este ácido. ¿Y por qué son tan sensibles? ¿Qué les hace a ellos que a nosotros no? Pues que no tienen los mecanismos para eliminarlo bien por el riñón, así que se acumula en las células de los túbulos renales, que son como las tuberías del riñón, y las mata. O sea que las destruye directamente. Causa una necrosis tubular aguda. En resumen, destroza el riñón. Increíble que la respuesta fuera algo tan concreto, porque el vino o el aceite de semilla de uva no parecen ser tan tóxicos, ¿no? Exacto. Porque en el proceso de fermentación o de prensado, gran parte de ese ácido se elimina. Por eso, un puñado de pasas puede ser mortal, y otros derivados de la uva no. Y no podemos irnos de la despensa sin hablar del archienemigo, el chocolate. Todo el mundo sabe que es malo, pero no todos entienden la diferencia entre los tipos de chocolate. Aquí los villanos son dos moléculas, la teobromina y la cafeína. Son estimulantes muy potentes del sistema nervioso y del corazón. El problema es que ellos lo metabolizan mucho más lento, ¿no? Se les acumula. Muchísimo más lento. Y la concentración lo es todo. El chocolate de repostería o el cacao en polvo pueden tener casi 10 veces más teobromina que el chocolate con leche. Ni de lejos es lo mismo. Para nada. Los primeros síntomas, como vómitos y agitación, aparecen con 20 miligramos por kilo. Los problemas de corazón, las arritmias, a partir de 40. Y las convulsiones, por encima de 60. De acuerdo. Hemos cubierto el botiquín y la cocina, pero ahora vamos a hablar de algo que es aterrador por lo común que es: las plantas. Y esta es una alerta máxima para cualquiera que tenga gatos: los lirios. Este es, sin duda, uno de los puntos más importantes. Los lirios verdaderos, los de los géneros Lilium y Hemerocalis. Lirio de Pascua, lirio tigre. Esos. Son exquisitamente nefrotóxicos para los gatos. Es decir, destruyen sus riñones de una forma increíblemente específica y agresiva. Y el peligro no es solo que se coman la planta. La amenaza es mucho más sutil. Totalmente. Toda la planta es veneno puro para un gato. Toda. Pétalos, hojas, tallos, el polen, incluso el agua del jarrón. Un gato que solo se roza con la flor, se le queda polen en el pelo y luego se lame. Ha ingerido una dosis mortal. ¡Qué barbaridad! O que beba un sorbo del agua del jarrón. Es una emergencia absoluta. Y lo peor es que la progresión de los síntomas es muy engañosa. Es una trampa mortal. Los primeros síntomas, los vómitos, aparecen en las primeras horas. Pero luego el gato puede tener un periodo en el que parece que mejora. La calma antes de la tormenta. Exacto. Y entre las 12 y las 72 horas se instaura un fallo renal agudo, irreversible, y si no se trata de forma muy agresiva desde el minuto 1, casi siempre es fatal. Y esto es vital. Solo afecta a los gatos. Pasemos a otro líquido que por su sabor dulce es muy atractivo, el anticongelante, el etilenglicol. Lo paradójico es que el compuesto original no es tan tóxico. El peligro es lo que el cuerpo del animal hace con él. El hígado lo metaboliza y lo transforma en ácidos muy destructivos. El último es el ácido oxálico.
Y este envenenamiento va por fases, ¿no? Sí, es una toxicidad en 3 actos. El primero es la fase de borrachera, en las primeras horas. El animal parece ebrio, inestable. Vale. La segunda fase, entre las 12 y 24 horas, es la cardiopulmonar. Los ácidos que se han formado causan una acidosis metabólica severa. Que para que nos entendamos es como si la sangre se volviera corrosiva, ¿no? Un desequilibrio total. Exacto. Y el acto final es la fase renal. El ácido oxálico se une al calcio de la sangre y forma cristales. Y estos cristales son como microcuchillas que destruyen físicamente los riñones. Hablemos ahora de un peligro más invisible. Los aceites esenciales. Aquí volvemos a la vulnerabilidad específica de los gatos. Su hígado no puede metabolizar bien un grupo de compuestos, los fenoles, que están en aceites muy populares: árbol de té, menta, pino, cítricos. O sea que el peligro puede estar literalmente en el aire. Claro, no es solo que se lo beban. La intoxicación puede ser por la piel, o, muy típico, por los difusores. Esas microgotas se depositan en su pelo, y el gato, al acicalarse, las ingiere. Vale, hemos pintado un panorama bastante preocupante. Ahora, al importante. La acción. ¿Qué hacemos si sospechamos que ha pasado algo? El tono ahora cambia. Calma y control. Lo primero, seguridad. Alejar a la mascota de la toxina. Si ha vomitado, que no pueda volver a lamerlo. Bien. Segundo, y lo más importante, llamar inmediatamente al veterinario de urgencias o a un centro de toxicología. Tener esos números a mano es fundamental. En Estados Unidos están el de la ASPCA y la Pet Poison Helpline. Hay que buscar el equivalente local en cada país. Reunir pruebas. El envase, la etiqueta, un trozo de la planta. Información que es oro para el veterinario. Y por último, una regla de oro. No inducir el vómito en casa, Esa es una duda muy común. ¿Por qué es tan peligroso? porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si la sustancia es corrosiva, al vomitar, quemamos el esófago por segunda vez. Claro. Y si ya hay síntomas neurológicos, podría aspidar el vómito y causar una neumonía gravísima. Solo se hace si lo indica un profesional. Para terminar, vamos a desmontar mitos y a dar consejos de prevención. Empecemos. El ajo es un repelente de pulgas natural. Mito peligroso. Primero, no funciona. Y segundo, el ajo, como la cebolla, causa anemia hemolítica, destruye los glóbulos rojos. Es especialmente tóxico en gatos. El veneno para ratas solo funciona si el animal bebe agua. Falso. Es un mito de los raticidas antiguos. Los de ahora son potentísimos y no necesitan activarse con agua. Pueden causar hemorragias internas, fallo neurológico, de todo. Y el gran clásico: la leche es un antídoto universal. Falso y contraproducente. La leche no neutraliza ningún veneno. Para nada. Como mucho, le provocará una diarrea que complicará más las cosas. Reforcemos ahora un par de estrategias de prevención. Me gusta la idea del protocolo de la mochila. Es una regla sencilla. Recordar siempre a los invitados que cuelguen bolsos y mochilas. Son una fuente súper común de ibuprofeno, medicamentos y, claro, chicles con xilitol. La prueba de la encimera. Asumir que pueden llegar a cualquier sitio, aunque parezca imposible. Guardar los medicamentos en armarios cerrados. Y uno muy actual, leer siempre la etiqueta de la mantequilla de cacahuete, sobre todo las marcas saludables. Asegurarse de que no pone xilitol en los ingredientes. El mensaje principal de todo esto es que nuestras casas pueden tener peligros ocultos, pero el conocimiento es la mejor prevención. No es vivir con miedo, es estar preparados. Exactamente. Y reforzar una vez más la hora de oro. La rapidez con la que se busca ayuda profesional lo es todo. La prevención es una extensión de nuestro cariño. Crearles un entorno seguro. Pero, ¿cómo podrían los nuevos alimentos saludables para humanos, los superalimentos, los productos vegetales de moda, introducir la próxima toxina desconocida en nuestras casas? Es una pregunta muy pertinente. Subraya la necesidad de no dar nunca por sentado que lo que es bueno para nosotros lo es para ellos. La curiosidad y la precaución siempre deben ir de la mano.